el CONCITEC, estamos nosotros desarrollando esta mañana de Conociendo a una científica, evento que se realiza en razón a que el 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta fecha fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa de la ciencia para las mujeres y las niñas. Además, para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Según el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología de Innovación Tecnológica, RENACID, en nuestro país, solo el 31% de investigadores registrados son mujeres y el 63% de ellas están en la región de Lima. Por lo tanto, necesitamos acortar esa brecha de género que pretende visibilizar a las mujeres investigadoras de cada región a través de actividades como Conoce a una científica, celebrada también en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña, que se está desarrollando del 7 al 11 de febrero del presente año. Y el día de hoy justamente tenemos la presencia de la señorita Betty Cristina Galarreta Acien. Ella es graduada en química por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un doctorado en la Universidad de Western Ontario en Canadá y también ha realizado un postdoctorado en la Universidad de Boston en Estados Unidos. Actualmente trabaja como profesor asociado del Departamento de Ciencias en la sección de Química de la Universidad Católica del Perú. Entonces, esta mañana estamos muy bien acompañadas y también en sala nos están acompañando estudiantes que forman parte de los clubes de ciencia de las instituciones educativas de nuestra UGEL. Entonces, empecemos esta mañana eh, agradeciendo la presencia de Betty Galarreta y darle la bienvenida a nombre de nuestra directora de la Unidad de Gestión Educativa Local 02, la licenciada Abel Alicia Pomaporras, la jefa del área de Ajebre, Beleni Liz Inocencio Silva, y del área de Ajebre propiamente dicho. Muy buenos días, Betty, ¿cómo estás? Buenos días, Irene, y buenos días a todas las que están presentes en sala, así como los y las que nos están viendo en YouTube. Primero que nada, agradecerles por la invitación, encantada de poder compartir unos minutos con ustedes y poder contarles un poquito de mi historia de vida y poder responder todas las preguntas, inquietudes que tengan y orientarlos un poquito más. Entonces, no sé si deseas, puedo compartir mi pantalla para... Así es, Betty. Justamente el objetivo del día de hoy es que puedas promover y fortalecer esta vocación científica entre los miembros de los clubes de ciencia y tecnología del Perú. Así es que estamos gustosas de poder escucharte y saber un poco de tu historia. Adelante, Betty. Perfecto. Bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, como les decía, voy a contarles un poquito de mi historia y como bien comentó Irene, soy doctorada en química y trabajo actualmente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero para llegar hasta este punto ha ocurrido varias cosas en el camino. Entonces, quizás no todo el mundo sepa, pero yo no soy limeña, yo soy chimbotana y con mucho orgullo, además por ello. Y claro, nací en Chimbote en 1983, en pleno fenómeno del niño. Mis papás eran muy jóvenes cuando se casaron y me tuvieron, tenían 21 o 23 años. Él era economista, ella secretaria, y soy la mayor de dos hermanos. Entonces, mi niñez o mi chiquititud, como podemos decirlo, eh, la pasé muy contenta en Chimbote, rodeada del cariño de mis padres y de mis abuelos, porque toda mi familia vivía allá. Sin embargo,
Cuando tuve 4 años, el trabajo de mi papá hizo que se mudara. Él trabajaba antes en Cider Perú y luego pasó a trabajar en la oficina de Lima, y nos mudamos a Lima. Entonces era la primera vez, en todo caso, que empezamos a, a- a vivir en otro espacio lejos de los abuelos en ese momento, ¿no? Entonces, eh, en general, el trabajo de mi papá hacía que viajara de manera constante y entonces en realidad he sido criada principalmente por mi mamá. Y esa es la realidad de muchas familias en general, que puede hacer que uno de los padres esté más lejos. Y claro, mis abuelos seguían en Chimbote, pero nosotros siempre hemos sido muy hogareños y de estar mucho con la familia. Entonces, siempre que podíamos, viajábamos a Chimbote nuevamente a ver a mi abuelita y al poder relacionarnos con la familia. Y claro, o sea, el nido para todos ha sido exactamente igual, probablemente donde tengan muchas actividades, donde hayan jugado, donde hayan tenido diferentes eh, disfraces, algunas obras de teatro, y el nido donde había niños y niñas, todos normal, todos jugábamos, no había mayor distinción. Y yo siempre he sido muy de que de las palabras que yo digo, que me gustaba chivatear, que me gustaba correr, subir, treparme, jugar en general. Y llegamos al colegio y en ese momento mis papás, el colegio que tenían más cercano donde estábamos viviendo, era el Colegio San José de Cluny de Surquillo. Y ahí hice toda mi primaria y secundaria. Era un colegio que en ese entonces era solo de mujeres. Entonces acá está, justamente estoy en una foto, me han hecho buscar el baúl de los recuerdos, donde muchas de estas fotos además no estaban digitalizadas. Y bueno, así empezaron mis primeros pasos. Y a lo largo de todo el colegio tuve diferentes actividades. El colegio me propició también el que me involucrara en diferentes tipos de actividades como folclore, teatro, ferias de ciencias. Y además, al ser un colegio religioso, también participé de la infancia misionera. El colegio tenía una fuerte vocación por el ver el bienestar del otro, así que iba de viaje de misiones, algunos eventos para animarlo, las fiestas de Navidad de diferentes personas, y claro está, rodeada de mis amigas de colegio. Y claro, en toda esta época surgían diferentes intereses, ¿no? Entonces, si bien es cierto, me llamaba mucho la atención los cursos de ciencias, de matemáticas, excepto cuando había que hacer por ahí algún experimento de biología donde pedían abrir el cuy, y eso sí no me gustaba. eh, Siempre me llamaron la atención más las ciencias que las letras. Para mí tenían más sentido. Me gustaba el poder estar en el laboratorio, el poder jugar, el poder mezclar, el poder ver efectos o fenómenos de lo que ocurría en el día a día. Y entonces, cuando me dicen, ok, ¿qué vas a estudiar? Sabía yo que iba hacia algo que iba a ciencias o ingeniería y no necesariamente a letras. Em, entonces, de esa forma, es que decido postular a la universidad y en ese momento mis papás me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tenemos nosotros los fondos. Mi papá había sido egresado de la Católica y me dice, postula primera opción. Yo quería uni en ese momento y me dice, postula y claro, eran los primeros años en que se estaba dando la primera opción y en donde uno, estando en quinto de secundaria, estudiaba por las tardes y claro, ese quinto de secundaria para muchos quizás ha sido algo parecido, en donde estudia uno a lo largo del día en el colegio y en la tarde luego se tiene que preparar para la academia para poder dar el examen de admisión más adelante. Entonces, termino dando el examen de admisión, ingreso. En el momento, cuando estando en quinto de secundaria, como les dije, solo tenía claro que iba hacia el lado de ciencias o ingeniería y por marcar puse ingeniería industrial. Solamente con la intención de que, bueno, entre todas las cosas que me gustaban, decía, pero podría yo apoyar en la industria porque me gustaría ver cómo mejoro procesos o cómo puedo mejorar la calidad de un producto. La parte de alimentos me llamaba la atención, entonces decía, bueno, voy a poner ingeniería industrial. Pero en realidad no sabía muy claro qué cosa me gustaba. Y bueno, entro en el año 2000 a la universidad y el golpe fue tremendo, en términos de que yo venía de un colegio que era solo de mujeres, en donde éramos 25, 30 alumnos por aula,
a pasar a una universidad donde había chicos y chicas y en donde éramos 100 alumnos en un aula y en donde me sentía que yo era un código, nada más. Eso ha ido cambiando, Dios gracias, a lo largo de la universidad cada vez las clases son un poco más pequeñas, pero ese era el primer golpe o la primera impresión cuando ingreso a estudios generales, ciencias. Eh, Egreso de estudios generales ciencias y nuevamente vuelvo a estar en mi hábitat y en mi zona de confort porque química, al igual que muchas ciencias básicas, no suele ser una carrera masiva. Entonces, las promociones, al menos en la PUC, suelen ser de unos 12, 15 alumnos, en donde todos nos conocemos con todas las promociones, ¿no? Entonces, los 3 años de pregrado prácticamente no, nos conocemos entre todos y hay veces además que no todos llevan los mismos cursos que les toca en la malla, entonces puede hacer que yo esté llevando un curso electivo, por ejemplo, con un alumno de quinto y el alumno de cuarto también con el de tercero y entonces algo así. Y no todo es estudiar, sino que también tenemos otras actividades y, por ejemplo, están las típicas semanas de ciencias de ingeniería, donde cada una de las carreras de ciencias con las diferentes ingenierías hacen concursos de deportes, de canto, de diferentes tipos de actividades extracurriculares. Y en esa época nosotros éramos PH Huascaminas, porque nos unimos a los mineros, que también eran poquitos. Eh, y teníamos esos concursos. Además de ello, en la universidad por ahí nació también la, el área que me interesaba mucho, que era difundir un poco la ciencia, y hubieron los primeros eventos de casa abierta que tiene aún la universidad, y en donde se propiciaban o se promocionaban justamente las diferentes carreras. Entonces aquí justo estoy yo haciendo algunos de los experimentos para promocionar la carrera de química. Y claro, momentos además divertidos en donde nos reuníamos entre amigos. En este caso puntual, por ejemplo, era la despedida de algunos amigos que se iban a estudiar el posgrado una vez terminada la carrera. Entonces así pasaron los 5 años y medio más o menos que estuve en la universidad en el pregrado y finalmente logramos graduarnos. Tuve la buena noticia de ser el primer puesto en ese momento de mi promoción, pero en realidad todos éramos muy, muy buenos y cada uno ha tomado diferentes carreras. Ahora, cuando uno estudia ciencias, rápidamente te das cuenta que existen diferentes caminos que vas a poder seguir, porque al inicio uno ingresa a la universidad pensando, decir, ya, yo quiero estudiar esta carrera porque creo que puedo hacer esto. Algunos no la tenemos tan clara y decimos, bueno, me llama la atención más esto y vamos descubriendo en el camino por dónde nos vamos orientando. Entonces, química en la PUC sobre todo tiene un buen énfasis en lo que es investigación. Y claro, algunos se dedicaban hacia el área de ir para la industria y otros al área de investigación. Entonces yo egreso más o menos en el 2006 y en ese momento la industria no me llamaba la atención por una simple y sencilla razón, porque veía que muchos de mis amigos que se habían ido hacia esas áreas era como que era un trabajo muy rutinario y a mí me llamaba más la atención el seguir investigando, el descubrir cosas nuevas, el estar siempre en contacto con las últimas novedades de lo que se iba realizando y entonces no le veía el atractivo. Sí me llamaba la atención más bien la parte que iba hacia el lado de la investigación y en la mezcla con la docencia, y eso un poco lo veía también en mis profesores. Entonces, cuando uno sigue o piensa ir hacia el lado académico o el lado de investigación, se da cuenta rápidamente que solo un pregrado no es suficiente y hay que continuar estudiando. Entonces hay que buscar la opción de hacer un posgrado. Y si bien es cierto que hay algunos posgrados, algunas maestrías acá en el país, alguno que otro doctorado, no son muchos, y normalmente hay que emigrar a otros países para ir a prepararnos. Y recuerdo claramente el mensaje de algunas de mis profesoras en donde nos decía, ustedes van a irse, van a terminar y van a postular a un posgrado. Vayan, prepárense, estudien todo lo que puedan, aprendan, pero no se queden afuera, intenten regresar. Y eso caló mucho en mí y, y siempre lo pensé así, voy a ir a estudiar un posgrado, pero voy a regresar. Eh, entonces uno empieza a postular y empieza a ver a las diferentes universidades y claro, uno lo primero que piensa es, uy, pero ¿y ahora quién me paga el posgrado? Pero hay una gran ventaja.
que no necesariamente son muchas las personas que estudian un posgrado, un doctorado en este caso, y muchos de los doctorados en ciencias se pagan de alguna manera solos porque uno lo paga con el trabajo que uno realiza, bien sea haciendo investigación, así como también haciendo una labor docente como asistente de docencia, ¿no? Corrigiendo prácticas, siendo asistentes en los laboratorios de docencia. Entonces, de esa forma uno se paga el posgrado. Y es así como empiezo a postular a diferentes universidades y dentro de las universidades que postulé fue la Universidad de Western Ontario en Canadá, eh, en la cual me mudo en el 2007 y hay que tener en cuenta además que todo funciona un poco al revés, ¿no? Porque mientras que nuestros años académicos inician en marzo acá en el Perú, en el hemisferio norte empiezan en septiembre, entonces había que ver los desfases. El idioma me preocupaba porque el colegio donde estudié me enseñaron francés, pero no me enseñaron inglés. Entonces mi nivel de inglés no era muy bueno y un poco casi en los últimos años de la universidad es que me puse las pilas con el inglés. Y sí es cierto que Canadá tiene habla francesa y habla inglesa, pero el habla francesa es solamente de una provincia y la mayor parte de Canadá habla inglés. Entonces había que pulir el inglés en lo mejor que se pudiera para dar los exámenes y para postular. Entonces, Western me recibe y en la forma como trabaja en esta universidad, uno ya iba con un asesor. Entonces, acá está justo la foto que tenemos del grupo de investigación. Este era mi asesor, François Laguñela Bartet. Él es francés. Y había emigrado justamente a Canadá porque su esposa es canadiense y entonces se fue, el amor lo llevó a Canadá. Y era un grupo nuevo, recién llegaba él a la universidad y eso también tiene unos retos aparte, porque cuando uno va a hacer un posgrado, y eso es importante que lo tomen en cuenta más adelante, tienes que ver a qué grupo estás yendo. Estás yendo a un grupo tan grande que tienes un montón de postdocs y un montón de gente y en donde tu jefe lo ves quizás una vez al mes, porque lo organiza como una industria, o tienes un grupo pequeñito en donde sí estás en contacto directo con tu jefe, puede ser que tenga más años o menos años. En mi caso, en realidad, yo tuve la suerte de tener dos asesores de investigación. Uno fue François, que era recién iniciándose en la universidad, y el otro fue Peter Norton, que no está en la foto, y Peter ya estaba más bien de salida, ya estaba por jubilarse. Entonces yo veía claramente las diferencias entre ambos y me fue sumamente útil porque yo ya iba con la mentalidad de que iba a regresar a vivir en el mundo académico, a ser profesor. Entonces, mientras por un lado veía a François que trabajaba sumamente arduo por conseguir financiamiento para comprar equipos. Teníamos un laboratorio, cuando recién llegué no había laboratorio, estaba vacío, entonces íbamos a otro laboratorio donde nos prestaban el material. Y mientras tanto, por otro lado, Peter estaba tranquilo, pasaba mucho tiempo además en su casa de playa y decía, ¿quieres comprar esto? Cómpralo, porque tenía fondos de sobre. Entonces, eh, era una clara diferencia y eso fue uno de los primeros cambios. Pero adicionalmente había un cambio mayor, porque hasta ese momento, cuando yo vivía en Perú, vivía en casa con mi mamá, mi hermana, eh, y claro, o sea, no me manejaba sola, ahora era ir a otro país donde no hablaban español, hablaban inglés, y claro, en Canadá uno va y siempre encuentra los letreros al menos en dos idiomas, en inglés y en francés, por más que no necesariamente todos lo hablen. Entonces, por ahí un poco que me ayudaba cuando algo no entendía en inglés, me ayudaba con el francés, pero era vivir sola. Y lo que eso implica, porque no es solamente hacer investigación, sino también lo que la vida personal de uno y el poder mantenerse sola y el poder trabajar sola. Y tuve la ventaja, eso sí, de tener una pequeña bolsa de viaje al inicio que mis papás me ayudaron, pero fuera de esos primeros meses, luego todo lo demás lo pagué yo con mi trabajo en el doctorado. Entonces, eh, hubieron esos cambios y pude culminar el doctorado en 4 años, más o menos para que se den una idea, el doctorado puede dar entre 4 o 6 años, dependiendo de dónde estés. En mi caso yo le dije a François, que era
con el que trabajaba directamente, le digo, ok, ¿qué necesitas para que me dejes graduar? Ok, necesitas 5 artículos como primer autor y con eso te puedes graduar. Y puedo financiar el que trabajes acá por 5 años, si lo haces en menos, bacán. Entonces, en mi caso, claro, también tenía lo que se denomina homesick, porque extrañaba a mi familia, solo venía a visitarlos en diciembre para Navidad y quería regresar lo más rápido posible. Entonces, ok, me esforcé todo y logré sacar los 5 artículos en 4 años. Eh, y luego, claro, una vez que termino el doctorado, yo ya venía en conversaciones con la Universidad Católica de ver si es que había alguna opción de poder regresar y ocupar una plaza de profesora. Pero uno de los requisitos que sí nos pedían en química era para postular es que teníamos que tener experiencia postdoctoral. Y es que una vez que uno termina el doctorado, en la parte de investigación, muchos optamos por seguir un postdoctorado, que no es en realidad un título o que tenga un diploma, sino que es un trabajo que viene después del doctorado. Y en una conferencia, de casualidad conocí a quien fue mi futura jefa, Hatice Altuğ. Ella es de origen turco y trabajaba en la Universidad de Boston en el Photonics Center. Y es así como me uno a este otro grupo en el 2011, en donde yo era la única química. Estaba rodeada de físicos, de médicos, de ingenieros, pero era la única química en el proyecto. eh, y en donde teníamos que hacer diferentes trabajos. La experiencia fue muy bonita, fue cambiar además de la visión que tienen los canadienses del mundo académico a la visión que tiene Estados Unidos, sobre todo Boston, del mundo académico, donde es trabajo, 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 eh, y donde se puede publicar muy buenos trabajos de investigación, de poder conocer a diferentes personas de diferentes culturas en ambas experiencias. Eh, y esto me permitió tener las bases de, por un lado, ganar experiencia, aprender un montón de cosas, sobre todo a nivel de nanotecnología, eh, y de poder conocer a personas de todo el mundo y hacer muy buenos amigos, conocer culturas que antes ni se me habían pasado por la cabeza. Eh, y es que es así un poco, ¿no? Toda aventura se da en uno o más lugares y aquí en este mapa he intentado marcar, por un lado, los sitios en donde he vivido, que son 3, pero por otro lado, conocer a más de un personaje, a más de un amigo en diferentes espacios, tanto en Norteamérica como en Europa, Asia, hasta en Australia, sin querer, queriendo, y en la misma región en Sudamérica, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quiero contar hoy día, y es que han habido varias historias que he podido contar que han terminado resultando en diferentes publicaciones. Tuve la suerte de que mi asesora de tesis en el pregrado, la doctora Elena Maruenda, quien las mostré en la foto de la graduación, ella tenía un proyecto asociado al mal de Chagas y ahí me involucró rápidamente en un proyecto de bioanalítica en donde logramos conseguir 3 nuevos esqueletos moleculares para buscar nuevas drogas, nuevos fármacos contra la tripanotión reductasa. Es una enzima que afecta a este bicho, al Trypanosoma cruzi, y que es responsable del mal de Chagas, una enfermedad que nos afecta principalmente en la región, no es una enfermedad de primer mundo, por decirlo de alguna forma. Luego en el doctorado aprendí mucho de nanotecnología, como les dije, hice modelamiento por simulaciones por computadora, trabajé en área para poder generar nanofabricación de estos arreglos hexagonales de nanotriángulos de oro, conocido como patrones de Fisher, el poder ver las aplicaciones, así como otros proyectos secundarios que tuve en el doctorado. En el postdoctorado, pese a que, si se dan cuenta, el postdoctorado me tomó 4 años, hice todos estos trabajos. En el postdoctorado fue 1 año y medio, pero fue bastante productivo y logramos sacar diferentes artículos asociados a detección rápida y que sea también utilizando la nanotecnología, en donde principalmente estábamos viendo proyectos para poder detectar virus tipo ébola, Lassa, enfermedades hemorrágicas virales,
mediante sistemas que sean bastante sencillos. Entonces, y ver además que sean portátiles, que puedan ser fácilmente accesibles, que no requieras un laboratorio sofisticado. Entonces, eso fue parte del trabajo que pude realizar. Y ya después, una vez que llego a Católica, me seguí especializando un poco en el área de los nanomateriales, viendo principalmente aplicaciones en el área de analítica y con énfasis específicamente en dos ramas. Por un lado, como les dije al inicio, cuando postulé a la universidad, me llamaba la atención la parte de alimentos, pues de alguna u otra forma lo he seguido, lo he jalado, y es hacer análisis que sean fáciles de detectar utilizando la nanotecnología que aprendí afuera, eh, y que puedan ser implementables para detectar cosas en alimentos. Puedan ser toxinas, puedan ser moléculas que son importantes marcadores de calidad. Y también me llama la atención el poder ayudar a la conservación del patrimonio cultural material. Tenemos en el Perú una gran historia y entonces de alguna forma colaboro también con algunos colegas que vemos a partir de las técnicas que he aprendido qué, de qué materiales están compuestos y cómo podemos ayudarlos. Entonces, estas son las dos grandes líneas de trabajo que realizo y un poco para darles la idea, no pretendo darles toda una clase, sino solamente el concepto general o cuáles son las herramientas básicas que utilizo. Y es que algo que siempre me ha llamado la atención es la interacción que tiene la luz con la materia y cuánta información podemos obtener de ella a nivel de la química analítica, por decirlo de alguna forma. Y es que procesos como por ejemplo la quimioluminiscencia, esas luciérnagas, estos efectos que normalmente acá en Lima no los vemos, pero sí hemos visto en las películas, se dan por reacciones químicas y emiten luz. ¿Y por qué emiten luz? ¿Qué cosa está ocurriendo? Entonces, ese tipo de interacciones me fascina. El poder ver, por ejemplo, esos cambios de color que me puedan indicar qué concentración tiene de una molécula en particular. Entonces yo puedo hacer análisis que se denominan de absorbancia o de transmitancia y me dan ese tipo de información a nivel de colores o a nivel de otros tipos de, de detección de formas de detectar la luz. Fluorescencia, fosforescencia. Sé que, por ejemplo, en la sala hay algunas personas que están interesadas en la biología o en la medicina y vemos estas imágenes muchas veces en las revistas o en los medios y pensamos pues que así se ven y no. Alguien nos ha tenido ha tenido que colocar un marcador fluorescente para podernos dar estos colores y poder identificar a las células o poder tener además otros procesos adicionales, no solamente que se generan estas reacciones químicas o que la luz se transmite o que emite, sino que pueda también dispersarse en diferentes direcciones, no es solamente una dirección, y se genera procesos como dispersión elástica o Raman, que es mi área de especialidad, en las cuales vemos estos cambios de colores, por decirlo de alguna manera, pero es en realidad cambios en las longitudes de onda de la luz, voy a hablar un poco algo técnico, en donde yo irradio con una luz particular, con una frecuencia o una longitud de onda particular, pero detecto otras longitudes de onda u otras frecuencias debido a las propiedades que tiene el material. Y esto entonces, esta interacción de luz y materia, como les decía, me fascina y, y se puede utilizar para varias cosas. Y entonces sabemos que hoy en día tenemos una gran cantidad de necesidades con el coronavirus. Todo el mundo ahora ya conoce justamente estos detalles de que hacer las pruebas rápidas de antígenos, de PCR y demás. Y es que tenemos estas necesidades a nivel de medicina, pero también a nivel de seguridad, cuando vamos a un aeropuerto o cuando vamos de viaje, que a veces nos pasan el escáner para ver si tenemos algo metálico, pues imagínense para poder detectar explosivos o drogas o si hay armas o incluso en las mismas ciencias básicas. Entonces, hay todas estas necesidades de que queremos materiales o sistemas que nos permiten detectar moléculas en cantidades muy pequeñas y se puede cuantificar, que sean pequeños, que no requieran preparación, que no sean destructivos. Entonces, yo lo que utilizo para poder desarrollar parte de estos métodos son nanomateriales, es específicamente nanopartículas de metales nobles como el oro o la plata. Y no sé si ustedes, o sea, cuando ustedes piensan en oro, probablemente piensan en un lingote de oro, algo de color dorado. Pero ¿qué
¿Qué impresión les da cuando yo les digo que si yo a este material de oro lo parto en unas cantidades mucho más pequeñas, a escala de nanómetros, voy a poder tener esta diferencia de colores dependiendo de si estoy transmitiendo la luz, es decir, atraviesa este recipiente, o si se refleja la luz? Es el mismo material, pero veo diferentes tonalidades de color. ¿Y esto por qué? Porque justamente a nanoescala lo que tenemos son estas propiedades plasmónicas, es un término que se da simplemente en ciencia, en donde la luz, cuando tiene una longitud de onda mucho mayor que el tamaño de los materiales que lo componen, pueden generar estos efectos diferentes. Entonces, todos los elementos, todos los átomos se mueven, están en constante movimiento, salvo a cero absoluto, a 0 Kelvin, a menos 273 grados Celsius. Y entonces la luz también son unas ondas, entonces también se mueven y puede hacer que algunas veces ese movimiento tenga la misma frecuencia. A eso se denomina plasmón. Cuando esto ocurre en una interfaz, es decir, tengo el metal y tengo un material dieléctrico como el aire, por ejemplo, a esto se denomina plasmón de superficie y se puede propagar, y puede propagarse de manera casi infinita, y se utiliza muchas veces en comunicaciones, con la luz utilizada en comunicaciones. Y si ahora yo, como les digo, voy a nanoescala, voy a tener estas interacciones en donde el tamaño de la partícula es menor que la onda, ¿no? Y dependiendo de la longitud de onda o la región de la luz que me encuentre, voy a ver diferentes efectos, y lo que se está viendo acá un poco en la imagen es que si yo voy cambiando la longitud de onda de la luz, veo estas zonas en donde van cambiando los colores y que está asociado justamente a donde se está concentrando la luz. Y yo lo puedo utilizar a mi beneficio para poder generar sensores ópticos, sensores donde utilizo la luz y que puedan ser específicos. Entonces, utilizo esas propiedades plasmónicas que les denomino, esas propiedades de los nanomateriales, y por otro lado, utilizo también mi química, la parte de espectroscopía, porque yo puedo tener una huella digital a nivel de la luz de las diferentes moléculas. Todas las moléculas, como les he dicho, se mueven, salvo que se encuentren a menos 273 grados Celsius. Y entonces vibran y tienen diferentes formas de vibraciones. Y puede ser una molécula tan chiquita como el amoníaco, así como pueden ser lípidos, pueden ser proteínas, y tenemos diferentes formas de movimiento. Y me dan una señal. Y esta señal es propia, única de cada molécula o sistema molecular. Si se encuentra pegado a una superficie, si se encuentra interactuando con otro material. Y eso me va a ayudar para poder identificar específicamente esa molécula y saber esa molécula está presente, y puede hacer que lo llegue a detectar a cantidades muy pequeñitas, incluso hasta una molécula nada más en toda la sustancia. Entonces, esas han sido parte de los trabajos que he realizado, han tenido estos conceptos detrás. Ahora, no quiero terminar sin antes decirles y mostrarles algunas fotografías más, dándoles un mensaje final, porque cuando uno se embarca en esta gran aventura que es la ciencia, se pueden sentir así como yo, chiquitita, rodeada de gigantes, abrumadas por todos los conocimientos que puedan tener alrededor, y toda la gente que sabe mucho más que ustedes. Pero eso es una gran oportunidad para aprender de todo y de todos. He aprendido de nanofabricación, he aprendido de ingeniería, he aprendido de biología molecular, y conseguido amigos en diferentes áreas, de diferentes lugares, de diferentes culturas. Esta es justamente una sala blanca. Sala blanca no es por el color blanco, sino porque es sumamente, los cuidados de la limpieza son bastante exigentes, porque todo es escala nano. Estoy acá con mi gran amigo Sarvesh Varma, que es de origen indio, pero que vive en Canadá. Entonces, he aprendido a generar todo esto. Ahora, no se olviden, baby steps, un pasito a la vez. Van a tener que aprender a caminar antes de que puedan empezar a correr. Aquí estoy dando mis primeros pasos con unos patines de hockey sobre hielo. Y claro, hay que dar pasitos pequeños, porque no voy a ser una especialista dando en patinaje sobre hielo artístico ni nada por el estilo, pero hay que empezar de pequeñito, de poquito. Si tienen dudas, pregunten o pidan que les explique mejor.
pierdan el miedo de quedar en ridículo porque tienen una duda o una pregunta. Es mejor que pregunten siempre. No hay pregunta mal hecha. Atrévanse siempre desde el inicio. Es mejor quedar con los conceptos claros a que luego asuman que aún no entendió y que o que no tienes ningún interés y que luego no sepas qué decir cuando te consulten del tema. Entonces, no se preocupen por ello. Aprovechen todas las oportunidades que tengan para poder comunicar su trabajo. Acá justo es una foto en uno de los congresos en donde normalmente los científicos hacemos presentaciones orales o ponemos pósters donde presentamos nuestro trabajo. Cuando reciban críticas de su trabajo, mírenlo siempre como una oportunidad para poder mejorar su trabajo. No se los están haciendo, en realidad no deberían hacérselos porque son malos, porque son chinches, porque no les caen, sino porque mírenlo siempre como una oportunidad para poder mejorar y para poder pulir el trabajo. Todos los comentarios y consejos siempre les van a fortalecer y esto va a ser posible y que incluso pueda ser que en un congreso alguien les habló algo y que eso nazca a una futura colaboración, así como las que he tenido en los diferentes países. Esta aventura las va a llevar por diferentes lugares donde van a tener un montón de retos y un montón de oportunidades. Siempre van a poder rescatar algo de esta experiencia. De toda experiencia, aunque les parezca mala, siempre algo bueno va a salir. Y tomen siempre las riendas del camino que van a desear seguir. Si desean lograr algo, busquen siempre la forma de alcanzarlo, ¿de acuerdo? El camino no siempre va a ser fácil, van a tener que esforzarse y puede hacer que les tome un tiempo. Entonces aquí estoy justamente tratando de escalar un árbol para poder ver a algunos venados que me habían invitado a ver, pero puede hacer que tengan algunas paradas, algunos desvíos, les va a costar, pero no se olviden de las metas que tienen. Y sin embargo, aunque haya muchos retos, tus colegas, tus amigos pueden siempre dar una mano para lograr el objetivo. Lo importante es que ustedes pidan ayuda, ¿de acuerdo? Hasta que logren pescar lo que se proponen y con ello poder también ayudar a los otros a lograr sus metas y a buscar nuevos objetivos. Quizás no van a poder cambiar el mundo, pero sí van a poder contribuir en mejorar el espacio que los rodea. Y está con esta foto casi voy a terminar. Este es mi actual grupo de investigación. Soy la coordinadora del grupo de química y nanoplasmónica, y en donde junto con la doctora Yulán Hernández y el doctor Ives Coello, eh, asesoramos a diferentes alumnos, tanto de pregrado como de posgrado. Finalmente, darles las gracias y ahí les dejo mi correo por si tienen alguna consulta o quieran hacer alguna pregunta en particular. Muchas gracias. No, agradecerte a ti, Betty, por habernos narrado toda esta historia sobre tu vida en la ciencia. De verdad es bastante interesante todos los retos, tener un postdoctorado, que son pocos en el país que tienen este grado, y que estés desarrollando pues toda tu investigación sobre la nanoplasmodia. Entonces esto para nosotros es muy interesante y por eso que el día de hoy tenemos en sala a estudiantes de nuestra UGEL 02, de los colegios que conforman la UGEL 02 y que de alguna manera ya están teniendo algún tipo de experiencia porque forman parte de un club de ciencia. O sea, ya ellas han optado por alguna rama de las ciencias que es tan grande y como tú acabas de manifestarle, relacionan muchas especialidades. O sea, hay un poco de biología, hay un poco de química, hay algo de física. Entonces, está muy relacionada las ramas de la ciencia y justamente por ello también se han creado algunas preguntas de parte de nuestras estudiantes. En este sentido, voy a invitar a Brenda Maque Chino. Ella es estudiante de la institución educativa Clorinda Mato de Turne y también es la presidenta de su club que se denomina Santiago Antunes de Mayolo. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenos días. Muy buenos días. Quiero primero brindar un saludo para toda la comunidad educativa. Agradezco me hayan brindado esta oportunidad de participar en este gran evento y poder conocer a la doctora Betty Galarreta. La quiero felicitar porque he estado leyendo su biografía y la cantidad de logros, investigaciones, estudios, proyectos. Me enorgullecen porque pone el nombre de nuestro Perú en alto. Me siento muy halagada de poder hacerle esta pregunta.
Perteneces a un grupo de investigación química y nanoplasmónica. ¿Cómo surge tu interés por la nanotecnología? ¿Qué te motivó para estudiar esta ciencia? Bien, primero que nada, muchas gracias, Brenda, y encantada de poder conocerte. Sí, pertenezco a un grupo de investigación de química y nanoplasmónica. Mi interés por la nanotecnología nace cuando estoy en el doctorado. Antes de eso, ni lo había escuchado, para ser sincera. Y justamente quien me abre toda esta ventana de posibilidades fueron mis asesores, el darme a conocer todo lo que se podía lograr y cuán diferentes pueden ser los materiales cuando se encuentran a escalas tan pequeñas como escalas nanométricas, ¿no? El poder ver estas propiedades ópticas como las que les mostraba el día de hoy, así como también el poder modificar materiales en donde una monocapa de un fluoropolímero puede cambiar las propiedades y que las células, por ejemplo, como normalmente las vemos, imagínenselas en forma de un triangulito, solamente porque le has puesto una plantilla y con esta monocapa de fluoropolímero. O sea, no es una pared alta, estamos hablando simplemente de como si hubieran pasado goma nada más encima de algo y que eso haya sido suficiente para poder ver estos cambios. Entonces, eh, eso me hizo abrir los ojos. En el camino, además, encontré también la ventaja de la microscopía electrónica, porque empezó a apasionarme mucho más la fotografía, porque ahora ya lo veía las cosas de manera diferente. Y ver las cosas a escala nano, y yo les decía, les mostraba la sala blanca que tenía que ser sumamente limpia, porque claro, una partícula de polvo que nuestros ojos no pueden ver es un monstruo en el microscopio electrónico. Entonces, el ver todos estos cambios en donde uno dice, uy, tendré acá lo que estoy buscando, ¿no? Y cuando lo ves dentro del microscopio y ves todas las estructuras que puedas tener, los granitos y casi a escala atómica, es impresionante. Entonces es algo que sí, verdaderamente me apasiona y me encantaría poder compartir más con todos, ¿no? Que puedan enamorarse igual que yo de la nanotecnología. Las cosas pequeñas te han atraído demasiado Sí, y cosas que usualmente no podemos observar a simple sí, vista, pero gracias a instrumentos que cada vez son mucho más sofisticados, es posible su estudio. Así es que la nanotecnología en estos últimos años ha ido incrementando por la aparición de nuevos instrumentos de medición. Muchas gracias, Betty. También quiero presentarte a Luisa Daniela Carvajal Torres. Ella es estudiante de la institución educativa Instituto Sevilla, que se encuentra en el distrito del RIMAC. Así es que vamos a escuchar a Daniela Carvajal. ¿Cuál es su pregunta para ti, Betty? Sí, buenas tardes, mucho gusto. Es un placer conocerla, señorita Betty. Me asombró toda la cantidad de logros que ha obtenido, especialmente cuando nos contó que había ido a estudiar en la Universidad de Canadá. Fue lo que me motivó a tal vez seguir cumpliendo los sueños y todas las metas y objetivos que podemos tener, ¿no? A todo esto mi pregunta fue, ¿qué la motivó a usted a regresar al país donde nació, al país donde creció? ¿Qué la motivó el ir y estudiar en otros países y al final regresar tal vez para mejorar el país que tenemos, ¿no? Esa es mi pregunta para usted. gracias, Daniela. Encantada de conocerte también. Eh, Algo que me motivó y creo que me motivó desde antes de irme fue, como les dije, estos mensajes que me daban mis profesores, ¿no? De ustedes vayan, aprendan, pero nosotros también necesitamos a científicos y necesitamos salir adelante. Eh, y eso por un lado me motiva. No puedo dejar de lado además que, como les dije, soy muy pegada a mi familia y mi familia se quedó acá en Perú. Entonces, si bien es cierto, yo podría haber optado de llevarme a mi familia, eventualmente a mi mamá a que viva conmigo, no era lo que buscaba. Y entonces desde el día uno, cuando yo me fui, yo ya me fui pensando, yo voy a regresar. Yo creo que puedo hacer ciencia en Perú. En el momento en que me fui, además, estábamos en muy buena situación, el Perú empezaba a crecer, habíamos salido ya del terrorismo, ya no veníamos como
mis anteriores profesores que habían tenido que batallar mucho más, estaban abriendo el camino. eh, y creí desde un momento en que podía hacer ciencia en el país y que podía enseñar lo que había aprendido afuera para que podamos seguir creciendo. Y eso es lo que creo que han sido mis principales motivaciones. No espero ganar un Nobel, no espero el tener, el ser la top en publicaciones ni nada, pero sí espero contribuir, ¿no es cierto? Y que pueda ayudar y sentar las bases para que ustedes, por ejemplo, chicas que están ahorita recién terminando el colegio, más adelante puedan hacer todo lo que deseen y que no necesariamente tengan que emigrar a otro país. Quizás lo puedan hacer desde acá y que sean ustedes o quizás las que vienen después quienes sí puedan lograr el Nobel. Pero para eso necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, la gran ventaja que nos da hoy en día, incluso con la pandemia lo hemos visto, es que no necesito yo estar en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos para poder trabajar con investigadores de primer nivel. Lo puedo hacer desde acá. Y entonces esas son grandes de las motivaciones que me ayudan a regresar y que me dan la satisfacción de regresar, ¿no? De poder ayudar a los demás. Gracias, Betty. Sí, y es claro, muy importante de que a nivel nacional se vayan creando las condiciones para desarrollar la investigación, ya sea en equipamiento de los laboratorios, ya sea la parte legislativa también, para poder dar facilidades a todos estos estudios y que si bien no se gane una Nobel, pero estas investigaciones ayudan a que podamos hacer estudios en razón a las necesidades que tenemos como un país tan diverso como el que tú ya has iniciado en tus estudios de pregrado sobre enfermedades que, como dijiste, no son de primer mundo, pero son las necesidades que tenemos nosotros como país. Gracias por regresar, Betty, y seguir haciendo ciencia que responda a las necesidades de nuestro país. Y ahora vamos a invitar a Giovanna López Vera. Ella es estudiante de la Institución Educativa Nacional RIMA. ¿Cómo estás, Giovanna? Buenos días. Buenos días con todos. Es para mí un placer conocer a nuestra científica. Mi pregunta es, ¿cuál fue lo más complicado o cuál fue los retos que tuvo para ser una científica? Gracias, Giovanna, por tu pregunta y un placer también conocerte. Han habido varios retos y han sido de diferentes tipos. Por un lado, como les dije, el ir a hacer un posgrado afuera implicó un reto en términos personales, de dejar a toda la familia, dejar a todos e ir a un nuevo país en donde nadie habla tu idioma, en donde no hay más peruanos necesariamente, porque además en London, que era la ciudad donde vivía, no había comunidad peruana, ni restaurante peruano, que era lo que más sufría porque me encanta la comida. Entonces, esos han sido, por un lado, retos que he tenido que enfrentar, era el madurar, ¿no? En ese sentido de poder hacer los cambios. El idioma también fue un reto, como les dije en un inicio, en el colegio a mí me enseñaron francés y pues de inglés no pasé del present continuous y nada más. Entonces, hablar, manan. Entonces, el poder ponerme las pilas con otro idioma, porque en realidad la ciencia se habla en inglés. Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden aprender otros idiomas y les va a ayudar, la comunidad científica habla en inglés y es sumamente importante. Así que por ahí viene también mi consejo de que aprendan inglés lo más rápido que puedan. Y que es un reto, sí, definitivamente, porque no es algo que necesariamente nos motive o no es algo que nos guste el no comunicarse, no se siente igual el no comunicarse en el idioma de uno, pero que al mismo tiempo también tiene sus satisfacciones, ¿no? Porque ya cuando después logras comunicarte y por ejemplo, el gran temor que tenía era el redactar mi primer artículo en inglés. Dios mío, y si pongo algo mal o algo que es, pero también venía lo bonito de que todos los que estaban en el grupo también me ayudan. Entonces, mi jefe, como te decía, François, su primera lengua materna no era el inglés, era el francés. Entonces, por ahí optábamos por el apoyo de Peter, de mi otro asesor, que sí, él es inglés además. Entonces,
nos ayudaba a pulirlo y tenía otra amiga que no necesariamente era coautora del artículo, pero también me ayudaba a pulir en el inglés, ¿no? Entonces, esos han sido algunos de los retos que he tenido y ya al retorno eran los retos de, ¿y ahora qué hago? Tengo un laboratorio vacío y todo el equipo que tenía ya no lo tengo y no tengo financiamiento y no tengo, ¿y cómo hago? Y te cuento que al inicio me metí en cuanto proyecto veía. Si había que, me daban que 15,000 soles por hacer algún proyecto de popularización, me metía. Algo voy a sacar de ahí. Y de algo iba aprendiendo. Entonces, poco a poco fuimos armando el laboratorio, consiguiendo fondos para equipamiento, consiguiendo fondos para proyectos y teniendo también las grandes satisfacciones de cuando lo lográbamos, ¿no? De poder hacerlo. Pero sí, es un reto. O sea, como bien decía Irene, hay que preparar al país también para recibir a los investigadores, porque no estamos preparados todavía. Entonces, solamente por ponerte un ejemplo, hay veces en que compramos reactivos, eh, jeringas, ¿de acuerdo? Que de alguna u otra forma es una jeringa que yo tengo que importar porque la necesito para este equipo o algo. Una jeringa, es común y corriente, no tiene nada biológico, no tiene nada. No me permiten en aduanas, no me permiten en el Digemit porque dice que es algo médico, es una jeringa, pero yo la voy a usar para investigación y no me dejan. Y no es que pueda comprar una jeringa en la farmacia, o sea, tiene que ser esa jeringa en particular. Entonces el país no está preparado y claro, son dados los dolores de cabeza y son parte de los retos que se viven hoy en día. Pero tengo la fe, no pierdo la esperanza de que para cuando ustedes lleguen y les toquen hacer la investigación, cuando tengan que comprar jeringas, no tengan que estar pasando por los mismos retos que yo. Entonces, que vamos abriendo el camino y que poquito a poco se va acelerando y se va facilitando todo el trabajo de investigación. Así es, Betty, tenemos mucho que trabajar todavía en lo que corresponde a legislación y ustedes puedan tener toda la implementación, equipo para sus proyectos. Ahora permíteme presentarte a Berta Licien. Ella es estudiante de la institución educativa Lucy Rinning de Antunes de Mayolo, justamente una escuela que lleva el nombre pues de un científico peruano. Así es que Berta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días con todos. Es un gusto conocerla, poder hablar con usted y preguntarle. Su historia que nos ha contado ha sido muy motivadora. La verdad es que me ha como emocionado un poco el saber que se puede estudiar en otros países, estar viajando e investigando a la vez y todo eso. Mi pregunta es, en todos sus grupos de investigación, ¿cuál ha sido el proyecto que a usted le ha gustado más o le ha motivado a seguir la carrera que a usted y de qué trata este proyecto también? Muchas gracias, Berta. Un gusto conocerte. No puedo seleccionar necesariamente un único proyecto, me cuesta bastante porque cada uno de ellos ha tenido algo particular. Eh, Sin embargo, creo que a nivel de reconocimiento que se ha tenido, el proyecto en el cual estuve involucrado en el postdoctorado fue de los más relevantes, porque como les dije, era la única química que estaba en todo el grupo interdisciplinario, entonces era un proyecto financiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y era encontrar un sistema de detección accesible para virus de ébola, Lassa y otras enfermedades virales hemorrágicas. Y, y el gran problema que existe es que, por ejemplo, cuando alguien tiene ébola en África, vamos a suponer, eh, para poder confirmar que es ébola, tienen que tomar la muestra, esa muestra tiene que viajar a otro país para llevarlo a un laboratorio de bioseguridad 4 que tiene la máxima bioseguridad y finalmente comparar y decir sí, es ébola. En todo ese trayecto han pasado una gran cantidad de tiempo y el paciente puede ser que se murió. Entonces, no han podido conseguir
datos a tiempo para poder tener alguna forma de cómo detectarlo a tiempo y que no se siga esparciendo la enfermedad. Entonces, ese proyecto estaba involucrado en armar un sistema de detección, en este caso eran nanoagujeros, en los cuales teníamos nanoagujeros con oro, y a partir de estos cambios en color, poder detectar mínimas cantidades del virus y en donde solo requiera un microscopio pequeñito, portátil de alguna forma, y es más, llegamos nosotros a hacer los cambios en donde ya al final ni siquiera requieras un microscopio, requieras algo como les mostré en una imagen que pueda hacer cargarlo en la mano, ¿no? Y que simplemente lo conectas a tu laptop, pones ahí el chip en donde has hecho la prueba y que con eso ya te diga si tiene o no tiene. Entonces, claro, esto tiene un montón de cosas atrás, ¿no? Porque por un lado hay que modificar la química de la superficie, hay que ver justamente con los ingenieros electrónicos o los ingenieros mecánicos, además, este sistema portátil, el poder hacer, ¿cómo hago? Porque tampoco no quiero que el que tome la prueba se esté contagiando, entonces, ¿cómo hacerlo en un sistema de microfluidos? Y una serie de detalles que hemos ido construyendo poco a poco para que podamos resultar en algún sistema de detección. Te soy sincera, no he trabajado yo directamente con ébola o Lassa, porque obviamente no tengo los permisos, pero sí mi trabajo ha ayudado a poder facilitar un poco más este proyecto. Entonces, ya eso ha salido en diferentes publicaciones, porque algo que también tienen que tener en cuenta es que no necesariamente el resultado final es lo único que se publica, porque puede tomar muchos años, sino que cada avance que se va haciendo se va publicando y eso puede hacer que al final yo no sea quien obtenga el resultado final, sino que sea otro grupo de investigación en otro lugar. Pero la comunidad científica se va alimentando de todos estos resultados que son relevantes, que son útiles. Muchas gracias, Betty. Y justamente Francesca Jurado, que también es estudiante de la institución educativa Lucy Rini, ella está muy agradecida por haberte escuchado, ser y conocido, Betty, y ella nos pregunta sobre cuál sería el principal consejo que tú harías para las estudiantes que desean elegir una carrera de ciencia. Eh, gracias, Francesca. Lamento no poder conocer tu foto al menos, pero sí te puedo leer. Em, yo creo que el principal consejo para cualquier persona, en cualquier interés de la carrera, ustedes escojan lo que más les gusta. No hay nada más gratificante que el trabajar en lo que a uno le gusta. Yo cuando trabajo no siento que es una carga, no lo siento como ay, tengo que ir a trabajar, ay, me toca, sino que siento que es algo, estoy yendo a jugar, estoy yendo a entretenerme. Y eso es lo más gratificante, es como mi hobby, de cierta manera. Que van a haber momentos en donde no necesariamente uno le motive a hacer la parte administrativa o algunas otras cosas, sí, es cierto, pero lo principal, sí, que te motive, que te guste y que sigas ese sueño que tú tienes. Que van a haber personas que van a decirte de todo, que no, que por qué vas a estudiar, vas a ser solamente profesora de química, o que no, y eso para qué sirve, no te va a dar plata, el dinero, lo que digan los demás, no importa, eso en realidad es secundario. No hay nada, como les digo, más gratificante que hacer lo que a uno les gusta. Va a costar. Y no estoy diciendo que el camino va a ser fácil y va a ser recto. Y van a haber retos familiares, van a haber retos profesionales, van a haber personas que quizás por ahí no tengan la mejor energía, la mejor carga. Eso filtrenlo. Ustedes tengan claro qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona hacer. Y eso es mi consejo principal. Síganlo. Si, ahora, tampoco quiere decir que yo estudio química y me voy a morir sepultada en la química y no voy a poder hacer nada más en mi vida. Ya les he mostrado. No, yo he estudiado, mi base es química y cuál es la ventaja de tener un pregrado en química que me da una visión como química. Quiera o no quiera, voy a tener siempre la visión como química. Pero
me involucro y trabajo con médicos, y trabajo con ingenieros, trabajo con arqueólogos, trabajo con conservadores, trabajo con educadores, trabajo con diferentes personas, y eso es lo más rico, porque en realidad se alimenta uno y va aprendiendo de cada persona, de cada especialidad. Y entonces no crean por eso, como les digo, que quien hace química se muere como químico y se acabó el asunto. O sea, tenemos grandes ejemplos, mujeres, la primera, Angela Merkel, que justamente había estado dirigiendo Alemania, ella tiene un doctorado en físico-química. Margaret Thatcher, también primer ministra del Reino Unido, también era química. Entonces, y ninguna de ellas ha hecho química. El Papa Francisco es químico. Y entonces, y no necesariamente están haciendo una labor de químico, pero su base química hace que de alguna forma tengan una visión química. Entonces, hay un montón de personas que han estudiado química y no necesariamente han terminado haciendo química, pero de alguna u otra forma terminan con esa visión, porque algo de ahí cala y de alguna forma tenemos que hacer el análisis o ver las cosas desde un punto de vista químico. El trabajo en ciencia requiere mucho de la interdisciplinariedad. Justo comentabas tú que los equipos de trabajo para algún proyecto de investigación tienen diferentes especialidades y ahí está la riqueza de cada trabajo que realiza uno. Y quiero invitar a nuestra última invitada de la mañana. Ella es Angelina Nalbarte Cribillero. Ella es la presidenta del Club de Ciencias Rosalind Franklin de la institución educativa Mercedes Cabello de Carbonera. Hola Angelina, cuéntanos qué quieres preguntarle a nuestra científica Betty. Muchísimas gracias, señorita Irene. Ante todo, es un gusto de conocer la doctora Betty y quería comentar que a través de sus palabras y también gracias a las fuentes de información pude llegar a conocer la valiosa trayectoria de trabajo que usted lleva. Por ejemplo, el estudio de cómo las nuevas tecnologías se pueden integrar a la medicina y el estudio de la vida en su escala más pequeña, como lo comentaba usted, que era la nanotecnología, la nanociencia, y además el estudio bioanalítico de nuevos inhibidores del mal de Chagas. Y son una serie de logros que sin duda son orgullo del país y de tantas mujeres que muchas veces no siguen sus sueños por las brechas de desigualdad de género que aún existen. Sabemos que aún queda mucho trabajo por realizar, pero en este sentido, ¿qué medidas usted cree que deben ser esenciales para impulsar más la ciencia desde las escuelas en nuestro país? Gracias. Un gusto conocerte, Angelina, y gracias por las palabras y por la consulta. Creo que todavía nos falta un montón. Y creo que nos falta bastante tanto a chicas como a chicos, porque este es un trabajo donde todos estamos involucrados y no hay cosa más gratificante en realidad que uno les diga, este es un buen trabajo, indistintamente de si eres una chica o si eres un chico. Entonces, tu sexo, tu religión, tu color, tu opción sexual, no debería de importar cuando estás haciendo este trabajo. Eh, Creo que es importante el seguir propiciando este tipo de actividades en donde nos puedan conocer, en donde sepan que somos seres humanos comunes y corrientes, igual que ustedes, que hemos tenido una familia, que hemos ido al colegio, y que hemos tenido retos a lo largo del camino, ¿no? Entonces, en las redes sociales muchas veces todos ponemos las cosas bonitas, pero nadie pone las cosas tristes, pero todos tenemos problemas de todo grado. Y entonces es importante que ustedes conozcan que no somos extraterrestres quienes nos embarcamos en el mundo de la ciencia, eh, que, que hay retos fuertes y que poco a poco tenemos que ir ayudándonos los unos con los otros. Es importante el poder apoyarnos también entre cada uno de nosotros. Entonces yo hoy día, por ejemplo, tengo un puesto de trabajo y tengo proyectos de investigación y como tal puedo apoyar a otros jóvenes o a otras jóvenes que estén interesadas y que se puedan ir formando. Y además puede hacer que conozcan, además con los proyectos se involucran y van y hacen una pasantía afuera y les abre el panorama. O pueden asistir a congresos internacionales donde conozcan, no sé, a un Nobel o conozcan
a otras áreas de investigación que no lo tenían mapeadas, ¿no? Que no sabían que existía. Entonces, eso creo que es sumamente importante, el poder apoyarnos entre todos y todas. El que cada vez puedan generarse más programas en donde no sea la limitante el que eres mamá, el que estás casada, el que tengas una enfermedad, o el que te tengas que hacer cargo de tus padres, porque también ocurre eso. En mi caso, yo soy soltera y no tengo hijos, pero vivo con mi madre y me hago responsable de mi madre. Entonces, van a haber cambios, pero lo importante es que sea el trabajo el que a uno lo llegue, que puedas propiciar y que te puedan fomentar y te puedan ayudar a tener ese espacio de poder crecer. No todo se realizará exactamente en el mismo tiempo para todos, pero que sí todos tengamos las mismas oportunidades. Algo que me quedó muy marcado y yo les mencionaba en la charla era la diferencia del trabajo académico en Canadá versus en Estados Unidos, sobre todo en la costa este. Y es que en Canadá yo sentía, los profesores acá trabajan y todos los profesores reciben un mínimo para poder hacer investigación. Y tienen vida. O sea, pasada las 5 o 6 de la tarde, Canadá es muy respetuoso de los derechos humanos y se van a su casa y puede hacer que regresen después más tarde, pero se van a atender a sus hijos, a su familia y luego regresan. Y eso se veía y se sentía un espíritu de que bien, o sea, es cierto, hay la presión de poder publicar y demás, pero no es tanta. Mientras que en Estados Unidos, me van a disculpar los colegas que vivan por allá, pero sí lo sentía sumamente estresante. Yo no iba a poder sobrevivir más de 2 años allá. Fue bastante bueno y bastante productivo, pero nunca en mi vida había visto un programa de televisión o en general la televisión en donde viera más comerciales de antidepresivos que en cualquier otro lugar. Porque el nivel de estrés es tan fuerte de que si no publicas te votan, o sea, pierdes tu trabajo, o que tengo que ser el primero en publicar en un tema, no voy a conseguir fondos, me despiden, que no podías vivir con la carga. Entonces todos están ahí constantemente en la presión y era de, o sea, mi jefa me decía antes de contratarme, ¿tú no tienes problema de venir a trabajar domingo en la tarde? No, le dije, no tengo problema de trabajar domingo en la tarde. Pero, o sea, eso nunca se me hubiera pasado en Canadá. Entonces puede ser que y en Canadá hay investigadores que son de primer nivel y que son sumamente productivos, pero es porque ellos mismos deciden hacerlo. Y es que creo que tiene que haber siempre un equilibrio, porque finalmente todos somos personas y tenemos tanto el aspecto profesional, que como les digo, no hay nada más gustoso que poder hacer justamente el trabajo que a uno le encanta, le fascina, pero también tenemos otros aspectos en nuestras vidas. Entonces, creo que hacia eso deberíamos de apuntar, de encontrar un balance entre el aspecto personal y el aspecto profesional. Y eso debería ser indistinto del sexo que tenemos o de las obligaciones que tenemos como hombre o como mujer. Gracias, Betty. Justamente en la educación peruana nosotros apuntamos a la formación integral de la persona. Es muy importante diversos aspectos, la parte personal, la parte profesional, eso es muy importante y queremos también crear o formar ciudadanos responsables en el país. Y para ello vamos a terminar eh, esta presentación de Conociendo a un Científico, haciendo las conclusiones e ideas principales, que estará a cargo del especialista en educación, Ketty Zárate. ¿Cómo estás, Ketty? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días con todos los que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias, doctora Betty. Qué encantadora su personalidad y lo que nos ha permitido conocer el día de hoy, saber de sus aportes y cómo estos han contribuido en muchos aspectos relacionados a la salud de miles de personas, como leíamos en su historial, cómo han contribuido también no solamente a la salud, sino, por ejemplo, en el análisis de alimentos, a los materiales del patrimonio cultural, entre otros aportes. Es resaltante su formación, salir a fortalecerse afuera y retornar a volcar todo lo aprendido a su país es lo mejor que ha decidido. Y le agradecemos por ello, porque usted
usted, tomando sus propias palabras, está contribuyendo y sentando las bases para que nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros estudiantes que hoy nos están viendo y que nos acompañan, sigan por ese camino tan fascinante de la ciencia. Nos deja hoy muchas enseñanzas, sobre todo en relación a haber superado sus miedos y haber superado los retos, como indicó, fueron de distintos tipos, no solamente de una forma solamente académica. Qué duda cabe que el día que hoy, pues, y desde hace ya mucho tiempo, las mujeres cuentan con espacios importantes dentro de la ciencia y la tecnología. Atrás ha quedado ya la idea de que las mujeres solamente podíamos hacer labores domésticas, afortunadamente, ¿no? O profesiones convencionales. Hoy muchas de ellas, y estamos viendo el día de hoy a Betty, lideran grandes investigaciones y hacen justicia de todo el esfuerzo que sus antecesoras debieron realizar para entrar en un área que solo estaba reservado para los hombres. Sin embargo, hoy vemos que son incluso aún pocas, ¿no? Y queremos ojalá sumar cada día más, que solamente 3 de cada 10 investigadoras en el mundo son mujeres. Entonces, resaltemos la fecha del 11 de febrero, que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esa fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover justamente la participación plena y equitativa de las mujeres y niñas en la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Muchas gracias, Betty, por tu aporte y muy agradecida. Muchas gracias, Ketty, encantada. Agradecer no solamente a Betty, sino también a nuestras estudiantes que están a cargo de los clubes de ciencias de las instituciones educativas de la UGEL 02. Y el día de hoy yo creo que Betty hemos logrado hacer un acercamiento entre una científica peruana en actividad con nuestros estudiantes y docentes. Yo creo que la experiencia que hemos tenido del día de hoy ha sido muy gratificante. Debe terminar de ayudar a decidir a estas niñas a continuar estudios de ciencia. Y tenemos que seguir trabajando para que las condiciones cada vez sean las mejores y que cada proyecto de investigación responda a las necesidades que tenemos como país. Muchísimas gracias, Betty. Gracias, estimadas estudiantes, y será hasta una próxima oportunidad. La Unidad de Gestión Educativa Local número 02 agradece la participación de cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.